Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Ya estamos listos con ustedes para llevarles todo lo que está ocurriendo en Honduras y el mundo a través de todos nuestros equipos desplegados a nivel nacional e internacional. Sabemos pues que la contienda electoral está en su apogeo, pero también hay deudas, muchas deudas que tiene nuestra clase política y nuestra clase gobernante con la mujer hondureña. Yo sé que muchos dicen, ¿por qué se enfocan en la mujer? Porque la mujer al final es el sexo débil, en su mayoría porque hay mujeres también que son independientes y no entran dentro de esta categoría. Pero yo hoy en la mañana estaba analizando todo lo que está sucediendo con las mujeres. Si vemos el caso de Angie, de Keila Martínez, de todas estas jóvenes, que no se sabe qué pasó, porque eso es lo menos, que la responsabilidad que tienen las autoridades, lo menos es decir qué fue lo que les sucedió. Y nos vamos olvidando, y son más y aparecen más cada día. Jovencitas que por diversas razones pues son asesinadas brutalmente. Pero lo peor es la impunidad. Porque esas personas que cometieron estos hechos andan libremente en la calle. Y esa es la lucha que se debe de emprender. Por eso las organizaciones de mujeres feministas han solicitado al gobierno y desde hace años implementen la alerta morada. Y esa es una deuda que tienen ustedes, diputadas del Congreso Nacional. Porque si se unieran en esta causa, ya se hubiera aprobado. Y eso sería de gran ayuda para poder detectar y reducir todo este índice de violencia en contra de la mujer. Hoy vamos a tener como invitadas aquí en estudio a miembros del Centro de Derechos de la Mujer y también del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para conversar sobre estos temas. Les recuerdo que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.btv.com.hn, a través de Facebook, YouTube y también conectados en Acción Radio, la 92.5 FM, 95.9 y 95.1 a nivel nacional. A continuación les presento un resumen de las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. Veamos. En dos vuelos, uno comercial y otro militar, llegaron alrededor de 200 migrantes deportados de Estados Unidos al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Las autoridades dieron a conocer que durante la semana sería un total de 5 vuelos que se recibirán. Los despidos masivos de los últimos meses en la zona norte del país mantienen a la Secretaría de Trabajo en alta mora de casos. Analistas señalan que es preciso atender la situación, pues la ley establece periodos de tiempo definitivos para resolverlos. Nuevamente el caos volvió a reinar en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional Infop, luego de que miembros del sindicato rechazaran acudir a una audiencia de descargo por las autoridades, donde señalan que quieren que todos sean testigos al momento de ser juzgados. Al Congreso Nacional se introdujo un proyecto de ley para modificar la ley de las tarjetas de crédito, con el fin de evitar cobros abusivos e intereses. Sin embargo, expertos apuntan que el verdadero problema del endeudamiento con tarjetas es por falta de cultura de manejos de gastos. Hasta un 15% ha reducido la producción de limones en las fincas hondureñas, producto del cambio climático, lo que encarece el producto para los consumidores y obliga al mercado a importar la fruta. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a analizar un tema muy importante y es que nuevamente se pone en el tapete público las debilidades de nuestro sistema para proteger la violencia de género, la violencia en contra de la mujer. Yo sé que muchos se quejan y dicen, ¿por qué solo con las mujeres? Porque son mucho más vulnerables. Miren, han habido casos impactantes que a todos
como dicen, nos ha afectado. Porque todos tenemos hijos, todos tenemos sobrinos, todos tenemos nietas, todos tenemos sobrinitas. O sea, todos tenemos, porque todos nacemos de una mujer. Y la mujer también tiene derecho a que se le respete sus decisiones. Para que veamos más o menos, en el 2024, según el Observatorio de la Mujer, del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de enero a febrero se registraron 39 feminicidios. Eso fue en los 2 meses, enero y febrero. ¿Qué ha sucedido en el 2025? Del 1 de enero al 10 de febrero se registran 35 feminicidios. Porque recordemos que vamos un poquito atrasados porque tienen que verificar, tienen que hacer confirmar esta información. Solo el fin de semana pasado fallecieron violentamente 5 mujeres. 5 mujeres. 5 jovencitas que en muchos de sus casos salieron a divertirse y encontraron la muerte. Este año se estima, así como vamos, que cada 24 horas una mujer está siendo asesinada, hasta este momento. Pero lo peor es la impunidad. No es el asesinato porque al fin y al cabo uno no puede controlar las emociones de las personas. Pero cada una de estas víctimas y sus familias tienen derecho a saber por qué sucedieron los hechos. Y eso es lo menos que puede hacer el Estado. ¿Debe el gobierno cambiar la estrategia para combatir la violencia de género? Hemos visto cómo las organizaciones feministas están luchando, vea usted, porque se apruebe la alerta morada. La alerta morada es donde usted puede denunciar cualquier hecho, una desaparición, por ejemplo, porque sabemos que nuestras leyes están un poco obsoletas y dicen que después de 24 horas usted, o 48 horas, usted tiene que reportar el desaparecimiento de estas personas. Pero la alerta morada permite que usted, a través de diferentes plataformas, organizaciones, pueda subir esa información y le dé mayor accionar, ya que las redes sociales es lo que ayuda mucho en esto para localizar a estas personas. Sé que las autoridades dicen muchas veces estaba metida en crimen organizado, era su problema pasional, pero no es el hecho. El hecho es que el que cometió ese vil asesinato, que le cortó la vida a esa joven o a esa mujer, a esa madre de familia, está en la impunidad. Hoy ya tenemos aquí como invitadas en estudio justamente a María Escalante del Centro de Derechos de la Mujer. También tenemos a Lara Bojorge, que él es coordinadora de investigación del Centro de Derechos de la Mujer, para conversar con este tema. Vamos a tener también vía Zoom a Victoria Yestas, que es la persona que lleva un conteo y contabilizado todas estas estadísticas. Pero más que estadísticas, recordemos que somos personas, las que representa cada número, representa una persona. Antes de iniciar con nuestras invitadas, vamos a presentarles a ustedes una nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Este es el rostro de María Fernanda Alemán, de 26 años, una de las recientes víctimas de la violencia contra la mujer. Según monitoreo de medios, en lo que va del año ya se contabilizan 34 femicidios en Honduras, 11 de ellos ocurridos en el mes de febrero. Ante esto, organismos feministas arremeten contra los altos índices de impunidad. Pues pareciera que no, fíjese, porque en la medida que los casos van aumentando y la hazaña va aumentando, cada vez miro menos declaraciones por parte de las personas involucradas en la investigación y judicialización y sobre todo sentencia de estos casos, porque la impunidad sigue siendo un grave problema para el país. Es una situación extremadamente preocupante porque no solo es el número que ha aumentado, sino que también la hazaña con la que se han hecho los crímenes. Si no me falla la memoria, andamos alrededor de 4 mujeres despedazadas en lo que va el año y se percibe una ausencia total de empatía por falta de las autoridades con respecto a este tema. Mientras que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el supuesto responsable de la muerte de María Fernanda, descartando además un vínculo sentimental entre ellos. Sí, el delito que se le imputa, entonces se descarta este tipo de situaciones. Se indica que supuestamente había una diferencia
que se venía arrastrando desde días atrás entre el hechor con el acompañante que andaba en esa noche con la joven. Y ese día, esa noche, pues se encontraron ambos, empezaron a discutir. Uno sacó un arma de fuego y empezó a disparar contra la humanidad del acompañante de la joven. Lastimosamente, una de las balas impactó en la humanidad de esta jovencita, que con resultados pues negativos. Aunque estadísticamente los casos de femicidio han ido a la baja, las defensoras de los derechos de la mujer señalan que las muertes cada vez son con más saña y carga de odio, sobre todo en Olancho y Lloro, que son los que reportan más de estos hechos, seguido de Colón, Copán y Francisco Morazán, por lo que avisoran un panorama más sangriento si las autoridades no empiezan a reducir la impunidad. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Miren, cuando vemos este caso de María Fernanda, no debemos olvidar tampoco qué pasó con Angie Peña, qué pasó con Becky Molinos, qué pasó con Keila Martínez, qué pasó con Rebeca Torres, aquella joven del Instituto Central, qué pasó con Irma Quintero, con Dunia Somar, aquellas dos mujeres que fueron desmembradas en Choloma. Es lo que no tenemos que olvidar, porque ellas merecen también una respuesta. Y esa es la deuda que tiene nuestra clase política. Miren, ya viene la campaña electoral, todos van a firmar acuerdos con todas las organizaciones que sí, que vamos a apoyar, y después se les olvida. Ya pasaron 3 años de legislatura en el Congreso Nacional. Y esos 128 diputados no han podido presionar a las autoridades para que se apruebe la alerta morada. Es un mecanismo que lo tienen todos los países, no es que aquí se los inventaron las mujeres, los grupos feministas, no, es algo que ya existe y ha funcionado. ¿Cuántas veces a usted le cae un mensaje en su celular? Si usted ha visto a esta persona que ha desaparecido, ya sea una niña, un menor de edad, un adolescente, una mujer, un hombre. Eso es lo que necesitamos, alertar, para que la ciudadanía se sume con esto. Está aquí con nosotros, invitadas en estudio, 2 representantes del Centro de Derechos de las Mujeres. Doña María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y también tenemos aquí a Lara Bojorquez, que también ella es coordinadora de investigación del Centro de Derechos de la Mujer. Gracias, Lara, por estar aquí con nosotros. Un gusto estar aquí. ¿Preocupadas con lo que está ocurriendo? Claro, sí. Sí, realmente estamos en un estado fallido para el tema de justicia, ¿verdad?, de las mujeres y de la población en general, que no da respuesta frente a esta ola de violencias a nivel social, pero también, sobre todo, esa violencia que se ejerce contra las mujeres. Creemos que todavía las mujeres no tenemos espacios seguros, ¿verdad? Lamentablemente, muchas veces creemos que el espacio seguro son las 4 paredes, pero ni ahí es donde menos seguridad tenemos, ¿verdad? Ahora bien, Lara, ¿qué les preocupa a ustedes el hecho? Ahora vemos que gracias a las redes sociales, y hay que decirlo, se visibiliza un poco más estos hechos. ¿Esto ha ayudado realmente o no? Sí, es bien complicado hablar sobre muerte violenta de mujeres y femicidios en la actualidad, en un mundo donde todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, donde hay más acceso a la información. Sabemos que también tenemos que combatir la desinformación, ¿no? Pero esto es una problemática histórica en el país. Desde el 2013 han sido cifras muy altas para el país. En el 2013 dominamos las tasas de femicidios a nivel de América Latina. Honduras fue el país más alto con feminicidios en América Correcto. Latina en el 2013. Sí, y el país más violento para ser mujer en América Latina era Honduras, ¿no?
Entonces, esta problemática ha ido disminuyendo con los años, ha sido una disminución progresiva, pero aún así sigue siendo una tasa muy alta para el contexto global, pues, porque en el contexto global también han disminuido los femicidios, han disminuido los homicidios. Entonces nosotras nos regimos bajo un esquema global, pero aún así vemos pues estos casos que tienen bastante ensañamiento, que tienen tortura, que utilizan los agresores múltiples armas para asesinar, que hay persecución, que hay antecedentes de violencia. Entonces son casos bastante específicos los de las mujeres y por eso nosotros hablamos de femicidios, ¿no? Las razones por cuales asesinan a las mujeres no son las mismas razones por las cuales asesinan a los hombres. Mucha gente, como usted comentaba anteriormente, quiere hacer parecer como que las mujeres estamos más involucradas en el narcotráfico ahora o en el crimen organizado, pero sinceramente bajo nuestras estadísticas y creo que también las compañeras del YUPAS que van a estar aquí en breve, nosotras confirmamos que es menos del 1% las que son asesinadas por crimen organizado. O sea, solo es un 1%. Sí, es bastante mínimo, y en realidad sí, es una manipulación la que realizan, ya sean las autoridades o cualquier persona que lo menciona, porque desconoce el tema, ¿no? Desconoce por qué se les asesina a las mujeres. Y generalmente nosotras desde el observatorio que tenemos de derechos humanos de las mujeres, pues calificamos la mayoría de los femicidios por femicidios íntimos, es decir, por exparejas, por parejas, ya tenían una relación, eran personas conocidas de la víctima, hay una relación de confianza ahí. Entonces, es bien específico el tipo de asesinato que se le da a las mujeres. En este 2000 que pasó, 2024, porque sabemos que cuando en estas evaluaciones obviamente se trabaja en base a año, ¿verdad? ¿Honduras en qué posición está en América Latina en cuanto a la violencia contra la mujer, desde los femicidios? Pues actualmente Honduras ya ha disminuido su tasa de femicidio. Somos igualmente pues el quinto en América Latina y uno de los primeros en Centroamérica. Entonces igual sigue siendo una tasa alta porque recordemos que la tasa es por cada 100,000 habitantes mujeres. Y igual pues anteriormente en el 2023 teníamos una tasa del 7.9. Actualmente tenemos que ver cuál es la tasa del 2024, pero seguía siendo una tasa muy alta, es decir, podemos decir que casi todas las mujeres en Honduras podemos ser víctimas de, ya sea de violencia machista o de la gravedad de lo que es un femicidio. Sí. Y esto, bueno, el promedio que se calcula, pues como decíamos, son que cada 24 horas una mujer es asesinada en promedio en Honduras, esa es la estadística. Quinto lugar en Centroamérica, en América Latina, primer lugar en Centroamérica, y como nos explica Lara, sí ha habido una baja en relación, por ejemplo, al 2013, que yo creo que fue el año más mortífero para la mujer hondureña. El 2013 marcó eso. Entonces, y lo que pasa es que se nos olvida realmente, se nos olvida, se nos olvidan estos nombres. Yo por eso insisto, Angie Peña, Belkis Molina, Keila Martínez, Rebeca Torres, Irma Quintero, Dunia Xiomara, en ese caso nuevo de María Fernanda Alemán. ¿Y cuántos casos más? ¿Cuántos casos más? Entonces, ya tenemos a Migdonia Ayestas, ella pues es del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias, Migdonia, por compartir con nosotros, porque sí nos gustaría que nos hable sobre cómo vamos en este 2025, qué es lo que nos preocupa, porque el problema es que hay una deuda histórica, hay muchas cosas que se tienen que cambiar, y el hecho de tener ese programa también es decir a la autoridad. Es alarmante, que es histórica, que además de eso tiene una deuda el Estado, y no solo este gobierno, sino todos los anteriores, porque entre el 2005 al 2024 son 7.736 las muertes violentas de mujeres.
Y hay que decir dos cosas. Primero, que no ocurren al azar, que hay una cultura violenta que promueve y avala el Estado esa violencia contra las mujeres. Sí. Desde la prevención de la violencia, enseñar y fortalecer capacidades de las personas para que digan no a la violencia, para que no sean más machistas de lo que son, y que tengan nuevas masculinidades, pero que además no se enseña en las escuelas y en los colegios las reglas básicas como el respeto. Pero el otro tema también es que el mensaje que se manda a otros hombres es que pueden seguir matando a mujeres porque el Estado no los va a perseguir, es el alto índice de impunidad. Ya lo decían, el año 2024 y datos que estamos todavía en ese proceso de validación, porque a veces pueden ser más o menos, pero generalmente son más. Son 230 las mujeres que perdieron la vida el año 2024. Si bien es cierto, hay una reducción, lo que no se reduce es la forma cruel e inhumana con que están matando a las mujeres, porque es el mismo patrón, o sea, es que te enamoran, te agreden y te matan. Eso es lo que Lara decía, la confianza, el círculo de confianza, precisamente ahí es donde las mujeres se vuelven vulnerables ante esos maridos, esposos, exparejas que las enamoraron, que creen que las aman y por lo tanto las matan. Lo que no nos dicen es que creen que somos de su propiedad y ahí es donde está el problema. Mire, esta violencia contra las mujeres ocurre en todos los ámbitos. Rural, urbano, espacio privado, espacio público. Este año ya van registradas 35 muertes violentas de mujeres y femicidios. Y siempre están ocurriendo en los mismos municipios históricos. Por eso es que es importante el tema de las estrategias diferenciadas. Si bien es cierto, hay estrategias del Estado para reducir la violencia, muchos de los años se redujo la violencia de hombres, pero no la de las mujeres. Y ahí es donde está el problema, porque es un componente diferente, y ya lo decían, el ensañamiento tiene que ver con esa violencia que le está ocurriendo a las mujeres. Imagínense que la casa sea un campo de concentración donde todos los días te insultan, te agreden, es decir, violencia física, psicológica y violencia sexual. Y en muchos de los casos hasta violencia patrimonial, porque le niegan el sustento de ellas y de sus hijos. Entonces eso se vuelve complicado porque son esos municipios como el Distrito Central, como San Pedro Sula, como Catacamas, que en los últimos años está entrando en ese top 10 de los municipios que es difícil para las mujeres convivir en ellos, Choloma, Trujillo, que ha ocurrido 2, y Choloma 2, y en Catacamas, San Pedro Sula y el municipio del Distrito Central 3 víctimas cada uno. Es lastimoso que las mujeres están dejando, primero, todas sus esperanzas cuando establecen esas relaciones de pareja. Y cuando los hombres se niegan a esas rupturas, es cuando creen que el cuerpo de las mujeres les pertenece y por lo tanto pueden hacerles daño y matarlas. Ahí es donde está el problema, por eso es que el abogar por trabajar el tema de las nuevas masculinidades, el tema de salud sexual y reproductiva, el tema de violencia de género y toda la tipología de violencia que les ocurre a las mujeres, porque no solo es una, a veces es una constante, un continuo, porque son tantas al mismo tiempo que, por eso decía, parece un campo de concentración. Y eso se vuelve un problema en el país. Pero estamos viendo, y con esto concluyo, estamos viendo que en este momento están aumentando las muertes violentas de mujeres. El año pasado eran 20 en el mes de enero y 19 en el mes de febrero, es decir, 39 víctimas en 2 meses. Y en este momento estamos 10, 11 de febrero y ya tenemos registradas 35 muertes violentas, es decir, que esto va a sumar y seguir. Y por eso es que me encanta conversar con ustedes, precisamente porque debe ser un llamado de atención al Estado para que busque formas para no solo prevenir, sino que atender esta problemática de violencia contra las mujeres. Exactamente, y la educación, yo creo que eso es bien importante. Ahorita se me viene el caso
de la chica de Islas de la Bahía, de que estaba embarazada y que el tipo le disparó cuando ella quiso cortar su relación, ella estaba en su casa y le disparó en la cara. O sea, y yo, ¿por qué hablo de estos temas? Porque se nos olvida. Aparece otro caso y aparece, y entonces, pero ¿qué estamos haciendo? Victoria plantea algo muy importante, y es las estrategias focalizadas. Si sabemos que son 10 municipios que son los más violentos, por dar un ejemplo, ¿por qué no focalizarnos ahí? Si Catacamas está en un índice de crecimiento, ¿por qué no atacar ahí? Sí, nosotras por eso hacemos la investigación, ¿no? De eso se trata también, como investigar sobre las violencias hacia las mujeres para saber cómo podemos afrontar el problema. Muchos años atrás, las organizaciones de mujeres y feministas han propuesto varias formas de atacar pues, el problema de raíz, porque sabemos que es un problema estructural, donde no solamente el Estado es responsable y tiene que ser garante de estos derechos, sino que también es un trabajo con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotras monitoreamos mucho las noticias y vemos algunos comentarios de personas que también justifican la violencia hacia las mujeres, y sabemos que tenemos que trabajar en eso, en cambiar los imaginarios de las personas, porque en realidad lo que entendemos que hay en Honduras es una sociedad machista, y una sociedad que ha normalizado la violencia, que ejerce la violencia y que reproduce la violencia, porque hemos identificado niñeces que ya están reproduciendo la violencia, que hay también niños que son agresores, por ejemplo, en casos de violencia sexual, vemos niños que ejercen violencia sexual hacia otras niñas, por ejemplo, que son problemáticas bastante crudas y graves en Honduras y que hay que abordarlas, pues hablar sobre la educación de los niños y las niñas en este país. Pero parece que hablar de esos temas es como ilegal, o sea, uno no puede mencionar educación sexual integral porque aquí te satanizan, o no podemos hablar sobre derechos sexuales y reproductivos en el país porque te satanizan. Entonces tenemos que empezar a hablar de estas temáticas con la capacidad de debatir, la capacidad de proponer, la capacidad de analizar los hechos que se están dando en Honduras. Y cuando hablamos de esa educación sexual básica, o sea, de esa educación sexual donde explicarle a niños las implicaciones, o a una niña, de la sexualidad. No es nada que no, o sea, no estamos hablando, yo comparo siempre, negamos el derecho a dar una educación sexual con formación, ¿y qué pasa? Los niños y niñas acceden a esto y van a pornografía triple X y creen que eso es el sexo. Exactamente. Sí, es que precisamente es justo eso, ¿no? La necesidad de la generación de políticas públicas encaminadas al involucramiento de todos, de la sociedad, de toda la institucionalidad, para atacar. Digamos, el rol que debe jugar la Secretaría de Educación, por ejemplo, es un espacio donde hay mucha afluencia de personas, donde muchos niños, niñas y jóvenes se están formando, y ese debería ser como el primer lugar, ¿no? Para hablar de estas problemáticas, porque como decía Lara, hay una normalización de la violencia que se han visto justo en centros educativos también, maestros que son violadores, ¿sí? O que están transando una nota de una chica, y a nivel universitario también, en todos los niveles. Y cuando se plantea el tema de la educación sexual, que no pasa solo por conocer el nombre de mis órganos sexuales, ¿no? Sino que más allá de los temas del cuidado y el tema del respeto también. Porque en la medida que vamos formando, vamos cambiando el imaginario de las niñas y de los niños. El tema del control, que los hombres, que no podemos andar en espacios donde están minados por hombres, porque el espacio público ha sido históricamente asignado a los hombres. Entonces, ¿cómo el Estado invierte recursos en eso? Porque sí se requiere una inversión. A través de campañas es una forma, pero cómo llegar directamente a estas poblaciones, la Secretaría de Educación tiene una gran responsabilidad que no la ha querido asumir, y además han sido los que han boicoteado todo este tema de las guías de educación sexual, ¿no? Un ministro de Educación que tenemos ahora, que ha hecho guasa, ¿no? de estos mecanismos que pueden contribuir al tema de
empezar a hacer acciones. Yo creo que aquí prevención. lo que ha hecho falta también es diálogo, porque si no le parece algo, pues elimina. Pero que tenemos que hablar de educación sexual, tenemos que hablar. Porque eso está matando a nuestros niños. Miren, muchas de estas mujeres son madres. ¿Qué pasa con eso? Yo hablo, mire, eso siempre se me queda en la cabeza. ¿Qué pasa con los huérfanos de la violencia en Honduras? Nada. Eso lo vamos a ver después de pausa y vamos a ahondar un poquito más sobre estas políticas, cambio de estrategia en las políticas del gobierno en estos departamentos, en estos municipios, en donde se está registrando aumento de la violencia en contra de la mujer. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo pues con Victoria Yestas, con Carmen Escalante y Lara Bojorquez sobre esto de la violencia en contra de la mujer. Yo les recuerdo y reitero estos nombres: Angie Peña, Belkis Molina, Keila Martínez, Rebeca Torres, Irma Quintero y Dunia Xiomara. Y la última reciente, María Fernanda Alemán, merece respuestas de parte del Estado de Honduras. ¿Qué pasó con ellos? Realmente. Eso es lo menos que pueden hacer. Doña Victoria, ¿qué tan difícil es ser mujer en Honduras? Porque ahorita que estábamos en la pausa y que usted no estaba, comentábamos algo. O sea, ¿cuántas migraciones? O sea, estas historias de que en una reunión, en una discoteca, llega un arquito, llega un marero y dice, esta me gusta, se va conmigo, todo el mundo lo sabe. ¿Cuántos casos conocemos de niñas bonitas en zonas controladas por las maras y la pandilla? Y que cuando ya la niñita comienza a desarrollar sus 9, 10 años en adelante, le echan el ojo y muchos padres tienen que huir, porque esa es la realidad. De eso nadie habla. Estas migraciones forzosas y se hacen calladamente, se tienen que cambiar de ubicación para poder huir. ¿Qué tan difícil, usted que lleva estas estadísticas, qué tan difícil es ser mujer aquí en Honduras, doña Nicole? Es una muy buena pregunta que es compleja. Desde que nacemos las mujeres se vuelve un problema. Porque muchos de los padres, y sobre todo estos padres machistas, quieren una niña, quieren un niño y no una niña. Y ahí empieza el calvario continuo de violencia contra las mujeres. Accesar a la educación para muchas familias es complejo y prefieren, a excepción de los garífunas en Honduras, prefieren que sean los hombres y no las mujeres. O como le decían los padres en mi época en el área rural, es mejor educar a los hijos que a las hijas, porque las hijas son para mantener un marido. O sea, esas eran las calificaciones. O la literal de los que tienen garbas, es mejor, no, yo no gasto pólvora en sopilotes. Los sopilotes somos las mujeres. Esas son las expresiones que vemos en el campo y en la ciudad cuando se trata de decidir la educación, la salud de las mujeres. Educarlas, luego demostrar que esas mujeres educadas tienen la capacidad y que las competencias para competir con un hombre en igual de condiciones también es difícil. Tenemos que hablar mucho más fuerte las mujeres, precisamente para demostrar que podemos. Y ahí es donde están esas otras complicaciones que no se ven más allá de las agresiones. Luego, además, accesar a recursos. Eso también es otra complicación, porque generalmente a las mujeres no les heredan los padres, porque a mí sí. Entonces, esas cosas pasan en el ámbito rural, urbano. Pero además, que en la crianza, los padres y madres de familia, y aquí los padres porque son los que imponen, porque son los que mandan, son los que tienen el poder, enseñan a las niñas, como decía Reina Vilar, que son para la casa
y no para el mundo, no para el mundo laboral. Por eso es que nos enseñan costura, jardinería, el huerto familiar y todas esas cosas que son solo llegar hasta el patio de la casa, pero no allá. Por eso es que a las mujeres les ha costado entrar al mundo laboral y a las competencias, porque realmente es una competencia de las mujeres políticas. Ahí es donde están graves problemas. Por eso es que las instancias socializadoras del Estado tienen una responsabilidad enorme. La familia, educar para la convivencia y no para la diferencia. Que en la escuela nos enseñen, como decía María, creo que fue, que decía que el espacio público es de los hombres. Y ahí es donde hay un problema también en la escuela. La cancha, los espacios más abiertos son para los niños y no para las niñas. Las niñas no tienen permitido en las escuelas jugar básquetbol o fútbol en la cancha que está pavimentada o que tiene encementada. ¿Por qué? Porque siempre nos dejan los espacios laterales atrás por los baños, atrás de la escuela. Esas son las dificultades que nos enfrentamos las mujeres. Imagínense entonces una mujer... nos centramos en la educación, como decía María. O sea, el cambio de actitud tiene que ser desde la parte de educación. Yo no sé si usted leyó, Emma, un libro que se llama La educación encierra un tesoro, que era un informe de la UNESCO, que es el informe del oro. No. Y eso es lo que es, la educación es un tesoro, y sobre todo para las mujeres. Las mujeres somos las que necesitamos educarnos más y empoderarnos más también, porque no solo basta tener y ser doctora, enfermera, profesora, licenciada en cualquiera de las ramas en ciencias sociales, humanidades y demás, porque si no se nos enseña que la violencia es un comportamiento que se aprende, y que las mujeres tenemos que aprender a saber cómo es esa violencia y a denunciar, difícilmente vamos a romper estos patrones que los hombres han impuesto en las mujeres. Y aquí hay un punto importante, Lara, y es el hecho de que, lo dice Nidonia, puede ser licenciada, puede ser abogada, porque esto no solamente es del área de la gente que no es educada. A veces las mismas mujeres son víctimas de violencia en alto nivel y lo reproduce porque no se trata, porque se ha normalizado en todos los estratos sociales. Sí, correcto. La violencia hacia las mujeres es para todas las mujeres, para todo tipo de mujeres. Claro que hay una cuestión que nosotras analizamos, que es la interseccionalidad, es decir, a una mujer pobre, una mujer de la área rural, siempre es más vulnerable que una mujer de ciudad, por ejemplo, que tiene como más acceso a varios servicios públicos, etcétera. Nosotras del Centro de Derechos de Mujeres somos de la opinión de que sí, la educación es un fuerte componente, pero más allá de eso, el Estado tiene que ser garante de varios derechos. Y en Honduras no tenemos derechos como mujeres, ¿no? Se nos reconoce, pues, desde el 54 tenemos una ciudadanía que podemos votar y que ha sido por la misma lucha de las mujeres que exigieron estos derechos, pero nos faltan muchos más derechos, ¿no? También hablar pues de estas cosas es bastante complicado para nosotras como mujeres que ya hemos tenido una conciencia de género, que ya identificamos que hay diferentes desigualdades que nos afectan diferenciadamente a hombres y a mujeres, porque como decía Migdonia, nacer como mujer, nacer socializada como mujer ya te pone unas barreras. Entonces, identificar eso, el Estado tiene que garantizar esos derechos. Y más que todo porque también el desarrollo de las mujeres es el desarrollo del país. Uno puede como fortalecer el Producto Interno Bruto al fortalecer las condiciones de las mujeres, porque las mujeres también somos productoras de economía, somos productoras de conocimiento. Cuando una mujer piensa diferente a un hombre y puede descubrir diferentes cosas en la ciencia, es decir, en realidad no es deber
el enfoque a las mujeres como, es que se les está dando más derechos a las mujeres, que es también como el discurso con los migrantes, que se les está dando más derechos a los migrantes. No es eso, simplemente somos motor de desarrollo. Hay que reconocer que hemos venido de una desigualdad histórica y hay que equilibrar pues esa barrera. Sí. Y aquí en el punto, por ejemplo, ¿qué pasa con los hijos víctimas de la violencia? ¿Qué pasa? O sea, y yo les digo porque yo cuando veo las noticias se dice madre de 3 niños, madre de 4 niños o madre de un niño. ¿Qué pasa con él? Bueno, y ahí volvemos al punto los hijos de la violencia. Claro, que está vinculado a todo este tema de la educación, ¿no? Porque recordemos que para llegar a un acto violento, ¿verdad?, su máxima extrema expresión de violencia, como es el femicidio, han habido hechos previos de violencia, ¿no? Pero que como culturalmente han sido normalizados, ¿verdad? Y las mujeres, en la mayoría de los casos, no somos las proveedoras, decir, no generamos ingresos por un trabajo externo, eso nos pone en mayores condiciones de desventaja frente a nuestro agresor, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer no se le está reconociendo todo ese trabajo doméstico, todo el trabajo del cuidado que históricamente ha sido asignado a las mujeres, a asumir esos roles. Entonces, todo el aporte que ella está haciendo no hay un reconocimiento, entonces su pareja siempre está cuestionando, ¿no? El de que y empieza con esos mensajes fuertes de violencia psicológica, a llegarnos a decir que no servimos para nada, que lo único que servimos es para comernos lo que él compra, y también hay niños y niñas que están viendo esa violencia. Entonces van normalizando esa violencia también, y como decía Lara, en los centros educativos, o sea, hay una explosión, ¿no?, de todas esas violencias que están viviendo dentro de ese núcleo familiar. Sí. Entonces, tenemos mensajes que vamos a dar lectura, que nos han enviado. Dice, buenos días, lastimosamente las instituciones que se encargan de proteger a las mujeres son ineficientes. A una mujer que llega a pedirles ayuda no la atienden, sino llega con las heridas abiertas, o sea, no sirven como instituciones de prevención del delito, sino como instituciones acusatorias, nada más. Miren qué interesante. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, si en el 2024 mataron 230 mujeres, pero deberían de especificar cuántas de estas muertes fueron feminicidios, porque de esas 230 hay varias que murieron por problemas de droga o maras y esas no cuentan como feminicidios, nos dice este televidente. Yo estoy de acuerdo que se hable sobre educación sexual en las escuelas, pero aquí se opine la iglesia y al parecer importa más lo que diga un religioso y no lo que dicen las leyes, dice este otro televidente. Interesantes abordamientos. Migdonia. Dos cosas importantes ahí que me encantaría comentar. Primero que cuando hablamos de estas violencias que le ocurren a las mujeres en forma diferenciada que los hombres, vivimos en una sociedad de descarte del valor de las cosas y las mujeres son las que no tienen valor porque este patriarcado nos ha enseñado que el poder lo tienen los hombres y las mujeres son las sujetas, las que hay que dominar. Por lo tanto, incluso en el narcotráfico, las mujeres son ese cuerpo, como decía Rita Laura Segato, ese cuerpo, ese territorio en disputa. Y de batalla, exactamente. Y ahí es donde están estos problemas que tenemos en el país. ¿Cuántos son femicidios? Cuando el crimen organizado mata a mujeres, son femicidios por crimen organizado. Cuando sus parejas matan a las mujeres, es femicidios íntimos. Y ahí es donde está el problema, porque podemos, y junto con el movimiento de mujeres, y Lara está ahí de prueba, categorizamos cada una de las muertes violentas de mujeres y femicidios. Y el 60% en promedio, y estoy hablando hacia atrás porque no hemos desarrollado el proceso de validación del año 2024, pronto lo haremos, el 60% en promedio de las muertes violentas de mujeres son femicidios. Y ahí es donde está el problema, porque tenemos que atacar a la cultura que lo que hace es reproducir estos patrones que promueven que haya más violencia contra las mujeres, porque cuando el Estado no investiga, no establece acción penal y además no judicializa
el mensaje que le manda a otros hombres, muchos de ellos también son padres y madres de la patria, es que puedes seguirlo haciendo porque el Estado no te va a perseguir, no te va a judicializar, y eso se llama impunidad, que en promedio es entre el 95 y el 96% de impunidad, más o menos, sí, entre 10 y 25 casos son los que se judicializan en todos los años de mujeres. Y obviamente eso no significa que son los de este año, son los de años anteriores, porque el proceso que lleva esa judicialización son más o menos 3 años en cada uno de los casos. ¿Comentarios, Lara? Sí. Por ejemplo, hay que decirlo, ¿verdad? Se logró que, por ejemplo, ya no fuera un instituto la Secretaría de la Mujer. Ya ahora tiene categoría de Secretaría de Estado. Pero, ¿de qué nos ha servido esto? ¿Es más burocracia o qué? Bueno, es un logro que se haya elevado a nivel de secretaría. Esta secretaría tiene una labor de prevención. Por eso es que necesitamos también labores en la prevención. Nosotras como Centro de Derechos de Mujeres y también otras organizaciones de mujeres y feministas estamos impulsando una ley especial integral hacia las violencias hacia las mujeres. Esta ley, por ejemplo, tiene un marco de prevención, tiene un marco de atención, tiene un marco de sanción y tiene un marco también de reparación. Entonces, son conceptos que el Estado generalmente no ha usado para el abordaje de las violencias hacia las mujeres, porque solo se introducen en la parte de la atención y de la sanción, ¿verdad? Que era un poco el comentario que hacían los televidentes, ¿no? Hay muchas problemáticas al atender a las mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, es cierto que generalmente para ser calificada como víctima de violencia doméstica tenés que llegar con golpes, cuando sabemos que la violencia doméstica algunas veces no se ve. Como usted dice, hay personas, mujeres, ya sean que han sido educadas o que no han sido educadas, cualquier tipo de mujer puede sufrir violencia doméstica, pero hay mucho prejuicio y hay mucha estigmatización hacia las mujeres víctimas y se presume que no es cierto que están denunciando violencia doméstica. Entonces, ahí hay que hacer una labor con las autoridades de concientización sobre cuáles son las violencias de género. Simplemente eso, que es básico, hay que hacerlo con las autoridades, porque muchas autoridades más bien niegan la toma de la denuncia. Hay muchas mujeres que llegan a las instituciones y no les toman la denuncia porque no califica como la falta que es violencia doméstica o como el maltrato familiar, ¿no? Entonces ahí hay muchas trabas y que hay que empezar a trabajar con el Estado con eso. Y sobre la judicialización, por ejemplo, hace poco Abogados Sin Fronteras hizo una investigación que está diciendo que 2 a 3 femicidios de cada 100 femicidios solo son los que toman la condena, o sea, que terminan en condena. Y como dijo Migdonia, pueden ser casos que son del 2013, del 2015, no sabemos de qué año es ese caso. Entonces es bastante grave que el Estado no esté atendiendo el acceso a la justicia a las mujeres y en casos que ya terminaron con su vida, que ya no, pues, ¿qué más que acceder a una justicia para un familiar de víctima de violencia? ¿Qué es la justicia para ellos, no? Una condena, simplemente una condena, y ya vemos que no, los casos pues son engavetados. Sí. Sí, yo creo que, como decía Migdonia, que hay un elemento muy importante es tomar en cuenta primero la irresponsabilidad del Estado en decir, porque desde el momento en que dicen, pero es que estaban vinculadas, amaras al crimen organizado, es justificar la violencia, ¿verdad? Estamos hablando de un Estado de garante de derechos, donde el bien protegido jurídicamente es la vida de las personas. Entonces están viendo un mensaje bastante como afirmando y justificando esa violencia. Se merecía, ¿verdad? Porque ¿quién la mandó a meterse a eso? Y el otro elemento es tomar en cuenta cuál es el rol que están jugando las mujeres dentro de esos espacios del crimen organizado. ¿Cómo llegan las mujeres ahí? Muchas de ellas son engañadas, son obligadas y ahí son sometidas a ejercer
cosas que quieran o no tienen que hacerla, porque también tienen que protegerse ellas como personas, pero también tienen que proteger su familia, porque una vez que entran es bien complejo salir, ¿verdad? Por las dinámicas que tienen estos grupos. Entonces, también tomar conciencia de eso y que el Estado sea responsable en todo este proceso investigativo, porque una respuesta para un pariente de una persona, sea que está desaparecida, sea que fue víctima de femicidio, no basta con decir, es que no tenemos personal, es que no tenemos los insumos para todo el proceso de investigación, es que no encontramos testigos. Esa es una responsabilidad del Estado. Al final no son las víctimas ni los parientes de la víctima que tienen que generar esa información. Sí. Vea, por ejemplo, el caso de María Fernanda Alemán, hubiera quedado en impunidad, y hablaban de una relación que había y ya aclaró la policía, no tenía ninguna relación. Ella conoció al tipo en una reunión y el tipo quería irse con ella y ella lo que hizo fue huir. ¿Pero por qué? Porque alguien grabó justamente el momento del incidente, y eso debe haber sido reiterativo, porque eso está sucediendo. Entonces, ahí es donde viene. El tiempo se nos ha agotado. Migdonia, comentarios finales. Brevemente. No le escuchamos, Mick. Perdón. Muchas gracias, decía. Una de las cosas importantes en esto es que hay que enseñarles, y eso es un trabajo importante que hace el Movimiento de Mujeres y Feministas de Honduras, es fortalecer capacidades de las mujeres para que digan no a la violencia, porque hay un momento que hay que parar esta violencia, y también abogar porque el tema de la prevención de la violencia en los centros educativos se trabaje. Muchos años antes, ese era mi trabajo en mi programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el hecho de enseñarle a los niños, a las niñas, los tipología de la violencia, los noviazgos no violentos y sobre todo la prevención de embarazos y las relaciones que deben establecerse en la familia, en la escuela y en la comunidad. Porque el comportamiento se aprende, y se aprende en la casa, en la escuela y en la comunidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a desaprender esa violencia que tanto afecta especialmente a las mujeres y a los hijos, esos niños que quedan invisibilizados después porque no sabemos quiénes son y cómo sobrellevaron esos tipos de violencia. Muchas gracias. No, gracias a usted, a Migdonia. Ahí está, vamos con María Escalante. Bueno, agradecer el espacio, ¿verdad? Y enfatizar en lo que decía Migdonia, la importancia de reconocer, ¿verdad? Que es un proceso no tan sencillo de reconocer que estamos enfrentando una situación de violencia, pero una vez que reconocemos, buscar ayuda, ¿verdad? Y no quedarse calladas. Sabemos que no son procesos sencillos porque justo la gente ve que no hay respuesta estatal, pero que es necesario empezar a alzar la voz frente a esta problemática. Sí. Lara. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio también. Es importante hablar de estos temas. Deberíamos de hablarlo pues todos los días. También debería de ser una política de Estado, porque estamos en una crisis de femicidios, estamos en una crisis de desapariciones de mujeres, estamos en una crisis de violencia hacia las mujeres. Entonces es importante que como sociedad lo hablemos, lo abordemos, demos propuestas y que también el Estado responda ante estas violencias. Bueno, y hoy solo tomamos muertes violentas. Imagínense que tomamos desapariciones, que ese también es otro grave problema, pero va a ser otro programa y las comprometo a que lo hagamos más adelante, porque son temas que tenemos que abordar. Nadie está exento de esto. Nadie. De este tipo de violencia, nadie está exento. Lo que tenemos que es educarnos para que esto no sea normal en el país. Muchísimas gracias a Migdonia, muchísimas gracias a Carmen, muchísimas gracias a Lara y a ustedes televidentes. 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Esquira, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Martes empieza